Estamos muy bendecidos en este día. Una vez más, Dios nos ha permitido tener un día más de vida, una oportunidad más de poder estar aquí y comunicarnos durante este tiempo de estudio de la palabra y que podamos aprender un poco más de lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Esta trayectoria que nosotros vemos aquí en este capítulo 27 es de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Recordemos que en la clase anterior dejamos a Pablo que en la reunión que tuvieron con el rey Agripa y este señor Festo, ninguno aceptó el evangelio, el mensaje que Pablo tuvo la oportunidad de hablarles, y se fueron, levantaron de la reunión y se fueron. Pero eso sí, ellos vieron que Pablo no era culpable de nada y simplemente se fueron escuchando lo que Pablo habló de la palabra. Hoy entramos en el capítulo 27 y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Recordemos en este capítulo que tenemos un viaje previsto para Pablo hacia Roma. Nos da información muy detallada de lo que acontece en este viaje. Aquí dice, cuando se decidió que habíamos, el versículo primero de este capítulo 27. ¿Qué es lo que está incluyendo? ¿Quién se está incluyendo aquí en este viaje? Aquí vemos que el escritor Lucas va a acompañar al apóstol Pablo y que navegarían hacia Italia. Dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Esto es un detalle muy importante. Hay una diferencia entre los que están custodiados y Pablo. Estos otros presos, eso da un sentido diferente en esta escritura, en este versículo. Queriendo decir que esos otros presos ya habían recibido sentencia. Ellos iban a pagar sentencia, pero iban a ser ejecutados. Pero aquí vemos la gran diferencia de que Pablo no estaba sentenciado, pero que iba a un juicio. Iba a ser enjuiciado por lo que los estaban acusando. Vemos que estas personas, estos otros presos, iban a cumplir sentencia y en ese entonces el tipo de sentencia era ellos tenían como un evento importante donde realizaban en un coliseo y muchos de ellos servían de antorchas, otros eran comidos por leones, tenían mucho sistema muy fuerte de ejecutación. Entonces también tenemos otra información que dice que esta pertenecía a la navegación donde iban a ir, pertenecía a una compañía llamada Augusta. Y esto es que era de un soldado de altísima posición y se cree que era muy cercano a César. Esta narración son puntos muy importantes para comenzar este capítulo 27. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 27.
y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Vemos aquí que no solamente el escritor Lucas toma la decisión de acompañar a Pablo en este viaje tan importante, sino que también vemos a un compañero que estuvo con Pablo, que conocía a Pablo. Dice Lucas en esta escritura, y embarcándonos. Una vez más, el escritor Lucas se incluye. Estos son datos importantes. El escritor Lucas está dando todos los detalles paso por paso del comienzo de este viaje. Recordemos que Pablo era un preso a cargo del gobierno romano. Este gobierno cubría los gastos de Pablo. Ahora, los gastos de Lucas, del doctor Lucas, tenía que cubrirse él mismo. Y ahora también se une a Aristarco de Macedonia. Si nosotros recordamos la historia en los capítulos anteriores de este libro de los Hechos, Aristarco se quedó atrapado en Éfeso cuando persiguieron a Pablo para matarlo. Aristarco se quedó ahí. Entonces vemos que Aristarco era un gran compañero y amigo de Pablo. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Aquí vemos en el libro de Colosenses cómo Pablo está hablando de este hombre que le acompañó en el trayecto de este viaje hacia Roma. Aristarco también decidió acompañar a Pablo. No tenía ninguna obligación, pero amaba a Pablo. Con la predicación de Pablo vino a conocer a Cristo y él era un amigo de él. Igual dice que Aristarco era un hombre muy agradecido, tenía mucha gratitud y eso fue lo que le ayudó a tomar esta decisión para traer ánimo a Pablo. También dice la historia de este hombre Aristarco, que él era uno de los pocos personas que estaban pendientes de Pablo cuando estaba pasando la cárcel en Roma. Él iba junto con Lucas, a veces no, a veces iba él solo, y dice que él siempre llevaba palabras de ánimo a Pablo cuando él estaba en Roma. Vemos qué bonitas, ¿verdad? Personas creyentes, amigos en la fe, que no les dejan abandonados, y mire que son poquitos, no dejan abandonados en tiempos difíciles de los cuales cada persona está pasando. En este caso, Pablo está siendo llevado hacia Roma y todavía no sabían qué realmente con qué se iban a topar. Vamos a leer el versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pasó un día ya de navegación, llegaron a Sidón. El centurión vemos que lo trataba con cortesía humanamente. Y eso era el mismo testimonio de Pablo. Eso era la gracia de Dios. Y vemos que este hombre le permite visitar a sus amigos y creemos que aquí en Sidón había una iglesia pequeña.
no nos da un detalle completo de la historia, pero sí nos dice que en ese tiempo, en el tiempo que hubo la persecución, se cree que muchos cristianos que recibieron el mensaje de Pedro salieron y se esparcieron. Y cuando llegaron aquí a Sidón, pues siguieron predicando el evangelio y se cree que había una iglesia pequeña. Y Pablo, como siempre era su costumbre, visitar a sus hermanos en Cristo. Vamos a leer el versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Bien, visitaron a los amigos, entraron otra vez en una barca. El escritor Lucas explica que no navegaban a mar profundo, o sea, no se metieron al mar, sino que iban casi a la ribera, eso es Sotavento. Iban casi a la ribera del mar, por la costa, porque veían que había mucho viento y ellos de esa manera querían protegerse. Ahora, van caminando o van navegando hacia la isla de Chipre porque verdaderamente los vientos estaban en su contra. ¿Ok? Estaban yendo hacia Asia Menor. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Aparentemente parecía que la nave donde ellos estaban era muy pequeña. Y al llegar aquí a este sitio, vieron que había una nave mucho más grande que podía llevar todos los presos que llevaban junto con todo lo que llevaban para alimentar y prácticamente tenían gran cantidad que llevaban. Viajaron y llegaron al puerto de Mira. Era uno de este puerto era uno de los puertos principales para todas las naves que venían, y dice la historia que venían del norte de África y traían mucha mercadería desde Egipto, llevando todas las necesidades para Roma. Entonces, cuando ellos vieron que esta nave era mucho más grande, iba camino a Roma, entonces cambiaron de nave. Y esta nave, pues, cabían todos los que estaban ahí. Ahora vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. El rumbo era hacia la isla de Creta. Tenían dificultades cuando subieron a esta embarcación. Claro que era mucho más grande y fuerte, pero llevaban varios días navegando. Había mucha dificultad por causa de los vientos. En ese tiempo que Pablo comenzó que lo llevaban, era tiempo de invierno. Y dice la historia que era tiempos donde que había muchas tormentas. Era un tiempo donde que había mucha lluvia, mucho viento y muchos tornados. Entonces, ya comenzó prácticamente este tiempo.
Y ya comenzaron las dificultades con esta nave. Ya tuvieron un poco de dificultad con la nave pequeña, que no pudieron entrarse a mar abierto, sino que iban por la ribera hasta llegar aquí. Ahora, esta nave grande sí pudo entrar un poco más adentro de la ribera, pero iban lentamente hasta llegar a Creta. Vamos al versículo 9 y el versículo 10. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Vemos que esta nave, al llegar a los buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea, que quedaba en la orilla sureña de Creta, ya habían pasado demasiados días. O sea, ¿qué es lo que Pablo estaba viendo? Porque Pablo había viajado a diferentes partes predicando la palabra y él conocía el mar. Él conocía cuánto tiempo se hacía en cada viaje. Y al ver que habían tomado muchos días, entonces Pablo se dirige al que guiaba el barco. Además, también conocía los tiempos. Era tiempo de invierno y no era prudente que siguiera esta navegación. Y realmente Pablo les habla, les hace una advertencia. Y no, esto ni siquiera era porque Dios se lo había revelado en un sueño o en algo, sino que era sentido común. Todos podían ver los vientos que ya empezaban a soplar. Por eso Pablo va y les aconseja diciendo: me doy cuenta. O sea, un sentido común de un hombre de Dios. Veo que puede haber desastre. No está diciendo que Dios le ha revelado esto. Aquí está enseñándonos de que nosotros como creyentes debemos de usar el sentido común, mirar un poquito más allá. Pablo veía los vientos y dice: puedo ver que puede haber desastre. Pablo temía por la vida de todos sus acompañantes, incluyendo a Lucas y a su otro compañero. Ahora, algunos comentaristas dicen que Pablo no tenía ningún sentido común, sino que como que ellos piensan que Dios sí le dio el mensaje de advertencia para que no siguiera el mensaje. Pero Pablo no, aquí en la escritura no dice Dios me habló, ni Dios me dio en sueños. Él no dice nada de eso. Simplemente él está dando un consejo con un sentido común, que él está mirando el peligro que se estaba avecinando. Veamos qué es lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Era normal. No vamos a condenarle a este centurión, ni tampoco al experto que estaba piloteando el barco. Era normal, era algo normal. ¿Quién puede tener más conocimiento sino los que toda la vida están llevando los barcos de un sitio a otro? Eran expertos en el mar. Eran expertos los que conocían los tiempos. Entonces, obviamente el centurión dijo: ¿por qué yo le voy a hacer caso a un preso cuando yo estoy con personas que conocen el mar y que no están por primera vez llevando un barco, sino que ya tienen personas de experiencia? Y eso se podía entender, pero
Pablo era un hombre con mucha sabiduría de parte de Dios y ahí era la diferencia. Es muy diferente conocer la profesión, el trabajo que usted hace, a muchas veces una advertencia que viene a través de un siervo de Dios. Debemos de poner un poquito más de atención. Vamos a leer el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, e invernar allí. Había también esta posibilidad. También pensamos que por eso no le tomaron mucha atención a Pablo, pues el sitio donde que ellos estaban era incómodo. En otras palabras, era muy pequeño, el viento no podía quizás no como sobreproteger la nave porque el viento iba a dar. Otra cosa, también llevaban muchos presos. Más abajo vamos a ver la cantidad de presos que había realmente en esta nave. Y Creta era un sitio donde que podían, una costa de Asia, donde que sí podían quedarse ahí. Era una buena posibilidad para que se pudieran quedar ahí. Ahora, este centurión y el piloto y la gente, la mayoría de la gente, vieron que si se quedaban ahí estaba muy incómodo y así tomaron la decisión, la mayoría, de seguir hacia adelante. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ansias e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bien. Aparentemente dijeron, estamos bien, esta brisa nos está ayudando a llegar a Creta y vamos bien. Ahora, en el versículo 14 dice que de momento, o sea, dijeron, bravo, estamos bien, esta brisa nos está llevando como nosotros queremos. Oiga, esto es una gran enseñanza que nosotros tenemos. Y este viaje de Pablo, las naves, el viento, se parece a nuestras vidas. Aprendemos que nuestra vida es igual a este barco en medio del mar, que podemos llevar nuestras vidas simplemente por suposiciones o también por lo que podemos decir que conocemos o sabemos o existen miles de planes. Y verdaderamente nuestra vida tiene que ser construida en una manera mucho mejor, porque recordemos que los planes de Dios siempre son diferentes a los planes del hombre, casi siempre. Nuestros planes siempre fracasan, la mayoría de veces cuando son humanamente trazados. Y en verdad que sí necesitamos hombres y mujeres verdaderamente que conozcan a Dios. ¿De qué manera o cómo podemos enfrentar esos cambios repentinos, inesperados de nuestra vida? Que de momento nosotros estamos bien y de momento se levantan tormentas grandes. Que todo parece que, como dice, que la brisa llevaba el barco y conducían en una manera tremenda y parecía que todo iba viento en popa. Pero de momento dice que un viento huracanado, oiga, golpeó la nave. Y es verdad,
Nuestras vidas es como una nave. De momento somos llevados por esa brisa y pensamos que todo marcha bien, todo está bien, y se levanta un huracán y da contra nuestra barca, y lo que tenemos que ver es de qué manera nosotros reaccionamos. ¿Cuál es nuestra forma de comportamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se levantan esos huracanes que realmente provocan desasosiego? Este huracán llamado Euroclidón era que venían vientos del norte y vientos del sur, y al tocar estos dos vientos provocaban el huracán. Por eso lo llamaban el viento Euroclidón. Bien, amados, vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. La nave fue arrebatada completamente por los vientos, estos vientos huracanados. Y bueno, como no pudieron luchar, mantener, soltaron todo y dejaron que el viento llevara la nave. No pudieron hacer nada. Se encontraban a mar en mitad del mar Mediterráneo. El esquifre era como una pequeña barca de emergencia. Tuvieron que soltarla. No podían sostenerla. Realmente esto es una gran enseñanza. Pablo les advirtió, les dio un consejo, porque él pudo mirar más allá. Él miró y simplemente dio un consejo. Ahora, vamos a leer el versículo 17 y el versículo 18. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Era una tormenta tras otra tormenta. Ya comenzó el temor, ya tenían miedo de dar en la sirte. Esto es, en un sector pequeño de un pequeño golfo de aguas muy bajas, y solían quedar encallados los barcos y no podían volver a salir. Tenían miedo de ir a ese llamado nombre y sirte. Y ellos no querían que la nave se quedara estancada ahí, porque si la nave llevaba a ese sector, no podían salir. Era difícil porque las aguas dice que eran muy bajitas y el barco no podía salir de ahí. Eso era lo que ellos querían evitar. Y no podían salir si es que llegaba el barco a introducirse ahí. Ese lugar era conocido como el cementerio de los barcos. Ahora, aquí dice, comenzaron a lijar. ¿Qué es comenzar a lijar? Eso es que comenzaron a tirar algunas porciones de carga. Comenzaron a desocupar el barco, a ponerlo más liviano para que ellos pudieran dirigir el barco y no se llegara allá a la sirte, en ese lado donde que muchos barcos se habían quedado ahí. Por eso es que lo llamaban el cementerio de los barcos. No querían llegar allá. Ahora, amados hermanos, amigos, oyentes, vamos a dejar en
en este versículo 17 y 18 para que en la próxima clase podamos seguir desde el 19 en adelante. Porque aquí también hay unas enseñanzas muy buenas de la palabra de Dios. Y si yo comienzo, pues no voy a poder explicar completamente. Vamos a darle gracias a Dios porque ha sido bueno, porque muchas veces nuestras vidas es llevada como este barco, tormenta tras tormenta. Pero recordemos siempre, como cuando Pablo como los apóstoles, los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba en la barca. Tenemos que recordarnos que en nuestra barca está Jesús. Y Él es el que nos guía, que nos ayuda. Tenemos que poner atención a su palabra. Tenemos que poner atención a sus advertencias. Tenemos que poner mucha atención a lo que Él nos está hablando, a lo que Él nos está advirtiendo. Y poner atención lo que Dios quiere que hagamos en realidad. No hagamos como este señor que se basó en su conocimiento, se basó en su experiencia y fue para mal. Si hubieran puesto un poquito de atención al consejo de Pablo, no estuvieran pasando todo esto que pasaron y van a pasar peores cosas también. Vamos a orar, amados. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú una vez más nos enseñas de tu palabra. Que nuestra vida tiene que estar cimentada en ti. Que aprendamos a escuchar tu voz, Señor. Que aprendamos a escuchar el consejo de la palabra. Para que nuestra barca no sea llevada por una tormenta y por otra tormenta. Padre mío, te lo ruego, te lo suplico, que tú bendigas a todos mis amados oyentes, hermanos, amigos, que los bendigas. Y si están llevados esta barca, nuestra vida, por problemas, dificultades, por favor, ayúdales, dales fuerza, sé con ellos, dales la victoria. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Un placer estar con ustedes.